A continuación escucharemos a los doctores Inés Raguec y Jorge Nanclares. La doctora Raguec es magistrada de la Tercera Cámara Laboral de la Primera Circunscripción Judicial, especialista y magíster en Magistratura y Gestión Judicial, es docente de grado y de posgrado, ha dirigido la tesis de varios magíster, ha dictado numerosos cursos y conferencias de perfeccionamiento en el país y en el extranjero, ha participado en innumerables congresos y jornadas, ha integrado jurados de concurso, ha recibido varios premios, reconocimientos y designaciones, ha efectuado numerosas publicaciones y, como ya lo adelantáramos, integró la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil de Mendoza. El doctor Nanclares es ministro de la Suprema Corte de Justicia, coordinador del Centro de Capacitación Manuela Sáenz, director de la especialización en Magistratura y Gestión Judicial, profesor de las instituciones argentinas en la Universidad de Mendoza y, reiteramos, miembro de la Comisión Redactora del nuevo Código Procesal Civil de la provincia. Los temas que se desarrollarán en esta primera parte son la tutela judicial efectiva, nuevas tendencias procesales, principios dispositivos e impulso procesal, cambio de paradigmas, un nuevo modelo de gestión de la oficina judicial, procesos por audiencia y procesos escritos, primeras aproximaciones a la estructura del código, disposiciones generales, principios que informan el nuevo código. Buenas tardes. Bueno, les agradezco la presencia, más allá de la obligatoriedad que le hemos impuesto, pero entendíamos que precisamente, como vamos a poner en marcha el nuevo código, realmente tenían que asistir a los cursos de capacitación dados desde el Poder Judicial, en primer lugar porque es un poco la línea política que vamos a trazar desde la Corte, y en las universidades no tenemos garantizada esa línea política. Probablemente pueda haber otro sistema, más debate, y el código está en marcha y lo vamos a poner en marcha tal cual está. Así que más allá de las críticas que puedan sobrevenir, creo que las vamos a poder superar. Bueno, yo voy a hablar, como dice ahí el título de la filmina, del cambio de paradigma que significa la oralidad y la oficina judicial. Y como no puedo renegar de mis orígenes, vamos a empezar a recordar muy rápidamente que en el sistema hispanoamericano, el Tribunal de Justicia, el más alto Tribunal de Justicia en América, se llamaba Real Audiencia, y que los jueces se llamaban oidores, es decir, el juicio era juicio oral. Hasta que se sanciona en España la famosa ley de enjuiciamiento civil, que traduce el procedimiento escrito, y a partir de allí empezamos a cambiar el paradigma del juez de la oralidad al juez de la escritura. Entonces, ¿cuál es el paradigma tradicional? El paradigma tradicional, obviamente, es el procedimiento escrito. En el siglo XIX, con la pluma, la caligrafía, tal cual se ven históricamente los expedientes. En el siglo XX, en la primera parte del siglo XX, con la máquina de escribir, la Lexicon 80 o alguna de ellas, y finalmente con los nuevos medios de escritura que son de la nueva tecnología. El otro tema era la duración de los procesos. El hacer el procedimiento escrito y el tramitarlo audiencia por audiencia, pedido por pedido, fue alargando innecesariamente el proceso hasta terminar en lo que estadísticamente hemos definido como una duración de estándar medio, 50 meses, un proceso ordinario en primera y segunda instancia, y unos 6 meses, un año más, cuando llega a la Corte.
Después quería destacar esto de la oficina y gestión tradicional. ¿Cómo era la oficina tradicional? La oficina tradicional era el despacho del juez, un poquito el mejor local que se les asignábamos a los jueces, al lado la secretaría y al lado de la secretaría una mesa de entradas. Bueno, y de alguna manera era la cultura de mi juez, mi secretario, mi mesa de entrada. Era como si el juez se apropiara, por un lado, se apropiara del personal, y el personal, orgulloso en su pertenencia, era el personal de tal juez. Yo fui secretario de tal juez, de Marsari Céspedes, por decir alguno. La lógica del expediente papel, esto es muy simple, el procedimiento era escrito, obviamente, entonces tanto el secretario, tanto con el juez, todos necesitamos el expediente. Creo que es una cultura que todavía la tenemos, y todavía para resolver tenemos que resolver con el expediente en la mano. La propuesta de la oralidad es que empecemos a aprender a resolver los casos sin el expediente y limitarnos a escuchar en la audiencia final cómo se produce el debate o la vista de causa, y allí mismo dictar sentencia con los elementos que ha escuchado del juez y no los que ha leído en el expediente. Después, el juez ausente. Esto también lo sabemos todos. Las audiencias la toma ni siquiera el secretario, la toma algún empleado de secretaría. El secretario está ahí viendo por si hay algún incidente. Cuando hay algún incidente interviene el secretario, si no, la audiencia transcurre con toda normalidad, y el escribiente, que es el menos capacitado, porque es el que empieza y el que todavía no tiene los conocimientos mínimos, traduce lo que le van dictando los testigos o las partes, y de esa manera el juez no está. Solamente si el incidente es muy grave, el juez tiene que intervenir. Yo he tenido la suerte en 30 años de tener excelente secretario en la Corte y no he tenido que salir a resolver ninguna situación especial. Pero esta es la lógica del juez ausente. Y al final de la filmina yo he puesto el caso Luchito, que es lo que es esto. Me encontré hace unos días con un profesor de Derecho Procesal, un profesor chileno, y le estaba comentando en lo que estábamos, y me dice, bueno, cuando yo doy en la cátedra el tema del procedimiento, profesor de Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Civil, les digo, antes yo llegaba, el profesional llegaba a la mesa de entrada y existía un Luchito. Yo podría hacer en mi época un soloa en el juzgado 16, que sabía exactamente qué expediente llegaba a cada profesional, dónde estaba cada expediente, qué es lo que se había resuelto. Con la incorporación de la tecnología, pero sin modificar el paradigma, Luchito no está más. Entonces uno llega a una mesa de entrada donde no se encuentra prácticamente con nadie, se deja el escrito y queda a la espera de lo que después resuelva el juzgado. Creo que esto demuestra cómo se ha ido despersonalizando la gestión del proceso. Vamos entonces a lo que es el cambio de paradigma, que es lo que de alguna manera pretendemos. En primer lugar, pasar de la justicia unipersonal, el juez, el secretario, el jefe de mesa de entrada, la oficina tradicional, a los tribunales pluripersonales. Esto dio origen, ustedes saben que en Mendoza somos pioneros y de alguna manera fue una idea que trajimos un grupo de jueces que fuimos a Chile, de armar lo que llamábamos el Tribunal de Gestión Judicial Asociada, el famoso GEJUAS, que tuvo inicialmente muchas críticas, que fue muy vilipendiado,
como de alguna manera, no voy a decir el autor, pero sí el coautor del nuevo modelo de oficina judicial, insistimos con crear el GEJUAS y de esa manera intentar copiar el modelo de oficina judicial que los chilenos tenían primero en materia penal y después en materia laboral. También he puesto justicia de mediodía, justicia de día completo. Realmente, desde el punto de vista económico, somos un sector muy privilegiado. Nos pagan para ser jueces, nos pagan para ser secretarios, nos pagan para ser prosecretarios. Tenemos una justicia que es lerda, que es tardía y trabajamos mediodía. Esto no significa, por eso no he puesto jueces de día completo, pero he puesto justicia de día completo. Tendremos que organizar un nuevo sistema donde la justicia trabaje a la mañana y trabaje a la tarde. Y obviamente los profesionales abogados nos tendrán que acompañar, porque si las audiencias las fijamos a la tarde, van a tener que venir a la tarde. Entonces, también los abogados van a tener que cambiar su forma de litigar. Pasamos de la justicia de la prueba a la justicia de la información. Sin que esto sea una verdad absoluta, el hecho de tener disponible información que probablemente no esté incorporada al expediente no significa que esa información no exista. Y me parece que los jueces, sin abandonar los principios básicos de la prueba, también tienen que incorporar la información de la que puedan nutrirse. Y finalmente, de la registración por escrito de audiencias a la audiencia oral, con la utilización de los medios audiovisuales, grabación, filmación, toda la incorporación de las TICs. En este punto también hemos hecho una experiencia piloto importante en San Rafael, primero con el doctor Bermejo y después con quien lo sucedió en el juzgado de primera instancia, y una audiencia testimonial grabada, filmada y grabada, demoraba 15 minutos. Cuando todos sabemos que una audiencia puede demorar media hora, una hora o hasta 4 horas cuando se registra por escrito. La idea es que la audiencia se grabe, queda grabado, esa grabación se incorpora a lo que va a ser el expediente digital y está a disposición del juez y tendremos la tecnología suficiente como para que el juez tenga que seleccionar la parte que le interese escuchar y no escucharse todas las declaraciones, porque si no realmente sería un medio ineficaz. Seguimos con el cambio de paradigma, del juez ausente al juez presente. Es decir, aquel juez que está en su despacho estudiando o redactando la sentencia va a tener que estar presente en las audiencias. Dejamos de lado ese juez ausente, ese juez que está haciendo como si el trabajo fuera totalmente ajeno a lo que está pasando en su tribunal. Queremos ir de un proceso largo a un proceso corto. Queremos ir de la complejidad a la simplicidad. Queremos ir de un sistema difuso a un sistema concentrado y de un sistema ineficiente a un sistema eficiente. Este nuevo paradigma necesita además de algunos otros elementos que provienen, yo diría, de la gestión privada. Ahí faltaría, me olvidé poner liderazgo, pero lo vamos a decir primero, liderazgo, trabajo en equipo, justicia de calidad, mejora continua, separación de funciones y manejo de la agenda. Hemos tenido en varios tribunales de Mendoza, hemos trabajado con las normas ISO y hemos aprendido a realizar una gestión diferente de la tradicional. Bueno, y esto se trata de generalizarlo y de que todo el sistema funcione con estos principios. Me voy a detener en los primeros son obvios, me voy a detener en la separación de funciones. Este es uno de los temas fundamentales de la reforma. El juez se va a dedicar solamente a ser juez. Y todo el apoyo administrativo va a estar brindado por un equipo, que será del juzgado, será de la corte, o será del quien lo confiera, y ese equipo es el que va a
al realizar todas las tareas administrativas y todas aquellas cosas que a los jueces los distraen. Quienes estén en el Tribunal de Gestión Judicial Asociada ya están aplicando este principio y creo que ninguno quisiera volver atrás en su nuevo rol. Y el manejo de la agenda es otra cosa fundamental, que tampoco puede depender solamente del juez. Esto tendrá que convenirse entre el juez y el administrador o quien lleve la agenda. La agenda tiene que ser una agenda rápida, ágil, eficiente y que realmente dé mayor productividad a la actividad del juzgado. Bueno, el abogado también tiene que cumplir su rol. Del tradicional rol del litigio al rol de la conciliación. No estamos para dirimir una contienda y que gane quien gane. Tenemos que cambiar ese modo de pensar. Los abogados tienen que cambiar este modo de pensar. Yo creo que los jueces ya lo tienen, ese modo de pensar, pero los abogados tienen que cambiar el modo de pensar y pensar en que el litigio es una discrepancia inicial, pero que se puede llegar a una conciliación y abreviar los términos del proceso. Y fundamentalmente procurar la paz social. Tendrán que hacerse cargo también de la tramitación de la prueba, porque hasta ahora, de alguna manera, era relativamente cómodo dejar el sello de oficio, esperar que el tribunal hiciera el oficio, venir a buscarlo, o no venir a buscarlo, y entonces todo eso va generando tiempos muertos en el proceso. Entonces ahora se va a hacer cargo de la tramitación de la prueba. Para ello, entre la audiencia preliminar y la audiencia final, va a haber un plazo que va a estar fijado en función de la agenda del juez y en función de los intereses de la parte, y en ese plazo, que podrá ser de 90 días, de 120 días, no mucho más, van a tener que rendir la prueba las partes, ellos con su firma, requerirán los informes correspondientes, salvo en algunos casos excepcionales donde realmente se necesite la forma del oficio. Van a tener que aprender, nosotros también como jueces, la teoría del caso, porque el proceso oral se basa básicamente en una estrategia donde se comienza con la teoría del caso, la valoración de los hechos y de la prueba, y a partir de allí se traza una estrategia que después va a funcionar en la audiencia preliminar y fundamentalmente en la audiencia final. Obviamente el principio de colaboración. Esto tampoco necesita mucha más explicación. Otro de los cambios va a ser el de la sencillez de las peticiones. Nosotros no necesitamos, como jueces, que nos hagan alegatos intelectuales, así como nosotros no necesitamos dictar sentencias que tengan una erudición exagerada. Entonces, de lo que se trata es de que las audiencias sean rápidas, se diga en pocas palabras cuál es la petición concreta que se demanda al juez, y el juez, en pocas palabras, resuelva si admite o no admite la petición, o llama a las partes a conciliación, o cualquiera de esas contingencias. Claridad en los planteos, es decir, eso, el hecho de la oralidad y el hecho de que esté acotada en 5 minutos, 10 minutos, va a obligar a los abogados a ser claros en los planteos. Yo quiero esto, voy a aprobar esto y esto. El rol del abogado va a ser muy importante en la audiencia inicial y en la audiencia final, teniendo en cuenta los principios enunciados anteriormente. Y dos cosas más que quería hablar, porque esto genera mucha polémica, que es el tema del principio dispositivo. Dice, sí, yo como abogado tengo la iniciativa, tengo el principio de disposición y lo tengo que mover yo. Bueno, este sistema del principio dispositivo ya está, yo diría que está en crisis. En lo personal, creo que ni siquiera la disposición la tienen los abogados antes de que planteen la demanda, y cuando plantearon la demanda podrán tener la disposición mientras juegan los plazos que van transcurriendo. Pero no podemos dejar todo a los abogados. Creo en esto,
que tenemos que hacer una fuerte autocrítica todos, dejamos que el proceso lo manejaran los abogados, con las estrategias de la presentación o con la estrategia de no hacer nada para que se produzca la caducidad de instancia. La caducidad de instancia es un fracaso de la justicia. Y en consecuencia hemos adoptado el principio del procesal compartido. Es decir, la parte puede y debe agilizar el procedimiento, pero el tribunal también tiene que tramitar la causa aun cuando la parte no lo haga. Esto está especialmente previsto en los principios generales del nuevo código. ¿Cuáles han sido las primeras experiencias de este nuevo paradigma? Ya me referí al Tribunal de Gestión Judicial Asociada, que fue premiado por Fundejus como una de las iniciativas más importantes y significativas en la Argentina. Somos la única jurisdicción que aplica este modelo de oficina y desde el Ministerio de Justicia lo consideran como uno de los aportes importantes para la nueva justicia para la República Argentina. Bueno, comenzó con mucho trabajo en el primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada, hubo críticas importantes de los colegios de abogados, sobre todo los abogados más viejos, los que no entendían el sistema, los que no se animaban a usar la computadora, pero afortunadamente la llegada del celular y todo esto hizo que esas críticas se fueran diluyendo y el Tribunal de Gestión Judicial Asociada fue mejorando su rendimiento y hoy en día en conjunto los tribunales de gestión judicial asociada están teniendo mejor tasa de resolución de conflictos que la que tiene un juez unipersonal. Esto significa el trabajo en equipo. Entonces, ¿cuál es la evaluación de los resultados? Esto que le estaba diciendo. ¿Y cómo lo vamos a proyectar? A partir de noviembre vamos a crear el tercer Tribunal de Gestión Judicial Asociada y en el año 2018 vamos a crear el cuarto Juzgado de Gestión Judicial Asociada y no sé si en el 18 o en el 19 o en el 2020 vamos a tener el quinto Tribunal de Gestión Judicial Asociada, de manera que de alguna manera vaya desapareciendo en los lugares donde hay muchos magistrados el tribunal unipersonal. La ventaja de esto es que cuando tengamos necesidad de mayores decisores, lo único que hay que hacer es nombrar jueces. Los empleados van a seguir siendo siempre los mismos. Es más, creo que con la aplicación de las nuevas tecnologías y con el cambio de roles, no solamente del juez, sino del secretario y prosecretario, el secretario no va a tener que certificar nada. Entonces, el secretario certificante ya no lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar un auxiliar del juez, que lo apoye el juez en el trabajo de la realización de las audiencias. En San Rafael vamos a armar también un Tribunal de Gestión Judicial Asociada con los 5 juzgados civiles y en San Martín vamos también a hacer un Tribunal de Gestión Judicial Asociada. Y también vamos a trabajar un Tribunal de Gestión Judicial Asociada en la justicia de paz de la primera circunscripción, donde obviamente hayan pocos jueces o pocos tribunales, seguirán trabajando de manera individual. Bueno, esto es un poco, acá hay 2 juegos que he querido hacer, o he venido haciendo en los 30 años de mi gestión y de pensar. He utilizado con la letra E, ¿qué pretendemos de alguna manera? ¿Cuál es el perfil de la nueva justicia que queremos? Queremos una justicia eficiente, eficaz, evaluable, o sea que podamos ir viendo cómo cada juez vaya haciendo las cosas, de excelencia, con ecuanimidad, con ética, con equilibrio, con equidad, y es justicia, o sea, la justicia electrónica a través del expediente virtual. Y en la filmina siguiente, 3I. Queremos una justicia idónea, imparcial e independiente. Con este jueguito de palabras creo que definimos realmente un
modelo de justicia. ¿Cuáles son los principios procesales importantes? La inmediatez, la presencia del juez obligatoria, la concentración, la publicidad, la transparencia, la presencia de las partes, la simplificación y la informalidad. Abandonar ese criterio formalista o formalísimo. Esto no significa que se haga cualquier cosa, pero sí que realmente tengamos mayor flexibilidad en las formas. Bueno, para el nuevo paradigma tenemos necesidad de capacitación. ¿En qué nos tenemos que capacitar? En el manejo de audiencias, en las técnicas de conciliación, en litigación oral, en el funcionamiento de la oficina judicial, como la hemos descrito, y bueno, y después habrá que hacer un seguimiento de la capacitación para ver cómo da sus resultados. Bueno, acá lo que he puesto es que esto no es una ocurrencia caprichosa, ni que se nos haya ocurrido como si fuéramos unos iluminados. La litigación oral se está extendiendo en toda la Argentina y se está extendiendo en toda Latinoamérica, y es el modelo que aconsejan las consultoras internacionales, fundamentalmente el CEJA, que es el que está monitoreando las reformas judiciales en América Latina. Así que esto no es una idea original. Tenemos el apoyo del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia nos va a apoyar en infraestructura. Ya se ha producido la compra del equipo necesario para 12 salas de audiencias por ahora. Después se van a incorporar más. Ya tenemos también asignado una suma importante para lo que significa la capacitación, y desde luego los capacitadores y las personas del Ministerio de Justicia que han trabajado mucho tiempo en estas cosas, como el propio Garabano, como Héctor Chayer y todos aquellos que colaboran con el Ministerio de Justicia. Afortunadamente, después de muchos años, tenemos en la Argentina un ministro técnico que entiende de justicia, y no un ministro político que viene a imponer el criterio de su partido. Bueno, ahí están los distintos tribunales. Pasamos a las expectativas. ¿Cuáles las expectativas? Las mayores expectativas. Realmente creemos que hemos elaborado una norma que no es original, que ha tomado como base los principales códigos de la oralidad, como fueron el Código Iberoamericano, el Código Montevideo, y bueno, le podemos haber puesto alguna pequeña impronta personal en los debates y en las discusiones que hemos tenido, como el caso de la caducidad de instancia, que cuando lo vean van a ver que es un sistema muy original. ¿Cuáles son los temores que genera la oralidad? Los temores que genera la oralidad es que nos pase lo que está pasando en la justicia laboral, que para hacer la vista de causa tardamos 1, 2 o 3 años, y esto no puede ser. De todas maneras, aunque así fuera, si fueran 3 años, no son los 5 años que dura el proceso escrito. Las primeras audiencias de los tribunales de gestión judicial asociada, que están haciendo una experiencia piloto de oralidad con el manejo de la audiencia preliminar, he asistido a 3 o 4 de ellas, indican que esto es perfectamente posible. Se hace la audiencia preliminar, se fija la audiencia final dentro de 90 o 120 días. Yo he visto ahora en agosto algunos jueces del Tribunal de Gestión Judicial Asociado que ya tienen para dictar sentencia el proceso en el mes de diciembre. Si esto se repitiera, en 4 o 5 meses tendríamos un proceso terminado. Y si tenemos un proceso terminado, tenemos un problema menos, tenemos un expediente menos, tenemos una menos preocupación, de manera tal que podamos realmente responder a lo que el gobernador nos ha desafiado, tener una justicia eficiente. Eso es todo.